Constantino fue el que empezó la Iglesia Católica. ¿Alguna vez escuchaste eso? Desde que me convertí a la Iglesia Católica no sé cuántas veces me lo dijeron ya. Me lo dijeron tantas veces que hoy vamos a ver exactamente de dónde viene ese argumento y vamos a ver si es verdad o no. No le tengo miedo a la verdad. Quiero avisarles a todos aquellos que tratan de reconvertirme, a todos aquellos que critican mi posición y que me han dicho horrendas cosas desde que se enteraron de mi cambio. No le tengo miedo a la verdad, no le tengo miedo a la Biblia y lo van a ver hoy. ¿Fue Constantino el que empezó la Iglesia Católica? ¿Sí o no? Durante siglos te vendieron una historia distorsionada. Te dijeron que Roma cayó, que la Iglesia se corrompió, que la verdad estuvo perdida hasta que un monje alemán la redescubrió. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es falso? Bienvenido a Catolicismo sin filtro. Aquí no endulzamos la verdad, aquí desarmamos mitos, exponemos mentiras y restauramos la historia como realmente fue. Muchos protestantes hoy creen que la Iglesia Católica fue iniciada por Constantino, el emperador Constantino, y que la iglesia primitiva antes de Constantino funcionaba de una manera muy similar a la forma en la que sus iglesias funcionan hoy, con doctrinas muy similares como sola escritura, sola fide, salvo siempre salvo. Los presbiterianos creen que la iglesia primitiva era presbiteriana. Los luteranos creen que la iglesia primitiva era luterana. Los metodistas creen que la iglesia primitiva era sí, adivinaste, metodista. Los evangélicos, los pentecostales, los no denominacionales, todos de alguna manera dicen que la iglesia primitiva era como la de ellos, Hasta que vino Constantino, fundó la iglesia católica y se puso a perseguir a la iglesia verdadera. Por consiguiente, muchos protestantes piensan creer que muchas de estas doctrinas que ellos consideran netamente católicas fueron invenciones o creaciones que llegaron a la iglesia de mano de Constantino y que no existían antes. Me refiero a doctrinas como la infalibilidad papal, la sucesión apostólica, la oración a María y a los santos, la transubstanciación, María siempre virgen, la Inmaculada Concepción, y la lista sigue. Es una lista larga. ¿Es verdad o no? Es decir, ¿la iglesia primitiva realmente sabía de estas cosas, enseñaba o practicaba estas cosas, sí o no? Porque si antes de Constantino todo esto no existía, el debate está cerrado. Constantino fundó la Iglesia Católica y él trajo todas estas doctrinas. Ya está, debate cerrado. Pero ¿qué pasa si encontramos estas doctrinas siendo enseñadas abiertamente como cosa sabida antes de Constantino? ¿Qué pasa ahí? Porque todo esto es una teoría conspirativa muy atractiva, pero ¿es verdad? Esa es la pregunta. ¿Es verdad, sí o no? Porque todo esto es bastante fácil de demostrar. A ver, estamos hablando de historia. No hace falta hacer mucho. O sea, con la tecnología que tenemos hoy, tenemos acceso a la historia. Podemos saber lo que pasó. Podemos saber cómo eran las cosas. Y me di cuenta, desde que me convertí a la Iglesia Católica, me di cuenta que la historia es una asignatura pendiente en la mayoría de las iglesias protestantes. Y no estoy hablando solamente del protestante de a pie, no, estoy hablando de institutos bíblicos, seminarios, escuelas cristianas que en teoría enseñan historia de la iglesia y que lo último que ofrecen, lo único que no dan, son datos históricos certeros. Siempre cuentan la misma historia. La iglesia católica mala persiguió a la iglesia verdadera, que obviamente es la de ellos, hasta que vino Lutero y nos salvó a todos. Aleluya, Lutero. Obviamente que nadie enseña de verdad quién fue Lutero. Eso lo hablaremos en otro video, no quiero irme por las ramas ahora. Pero lo que vamos a hacer en el día de hoy es lo siguiente. Vamos a usar el arma que más le duele
al protestante de a pie, la historia. Y la afirmación que vamos a estar refutando es que Constantino fundó la Iglesia Católica y que de su mano vinieron todas estas doctrinas paganas de las que la Iglesia primitiva no sabía nada. Según la historia relata, Constantino llegó a ser emperador de Roma en el año 312, poco después de la batalla del puente Milvio. Los que han estudiado historia se acuerdan. De modo que, si es verdad que Constantino fundó la Iglesia Católica, no deberíamos ver ninguna de estas doctrinas que son netamente católicas para un protestante antes del año 312. Obvio, porque si la premisa es que Constantino inventó la Iglesia Católica en el año 312, significa que antes del 312 no debería haber ninguna de estas doctrinas anticristianas y paganas que no tienen nada que ver con el Evangelio y que son netamente católicas antes del año 312. ¿Aceptás el desafío? Sea como fuere, aquí vamos. Me gustaría señalar que estamos hablando de historia. Es un tema de datos. Como dice Johnny Vial en sus programas, dato mata relato. Así que, con datos en la mano, ¿creía la Iglesia primitiva en estas doctrinas netamente católicas antes del año 312? Primer punto. La sucesión apostólica. La Iglesia Católica Apostólica Romana dice que el clero de la Iglesia Católica actual recibió su autoridad de los apóstoles originales. Esta doctrina se basa en la idea de que la autoridad espiritual de los apóstoles se transmitió a través de los obispos y papas. Esto es, en muy resumidas palabras, lo que conocemos como sucesión apostólica. Que la autoridad que los apóstoles recibieron de Jesucristo mismo fue transferida por medio de la ordenación a los obispos que los apóstoles ordenaron, y estos obispos volvieron a transferir esta autoridad apostólica a los obispos que siguieron después, y así sucesivamente hasta hoy. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Obviamente la Iglesia Protestante dice que esto es puro verso. Así que bueno, vamos a ver, vamos a desempatar. Vamos a mirar a la historia para desempatar. San Clemente I escribió en el año 80 después de Cristo: los apóstoles nos predicaron el Evangelio desde el Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios. Así, Cristo vino de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo. Ambas cosas, pues, sucedieron en orden según la voluntad de Dios. Recibida pues la misión y habiendo sido plenamente convencidos por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y confirmados en la fe por la palabra de Dios, salieron anunciando que el reino de Dios estaba próximo. Predicando pues por los campos y las ciudades, establecieron los primeros frutos de su labor, a quienes, después de haberlos probado en el Espíritu, constituyeron obispos y diáconos de los futuros creyentes. Es decir, los apóstoles son enviados por Cristo, comienzan su labor, empiezan a predicar y de sus primeros conversos ellos ordenan a los primeros obispos. Nuestros apóstoles conocían por nuestro Señor Jesucristo que habría contiendas acerca del título del episcopado. Por esta razón, habiendo recibido perfecto conocimiento, establecieron a los mencionados anteriormente y luego añadieron la disposición de que, si éstos murieran, otros hombres aprobados les sucedieran en su ministerio. Clemente está diciendo en el año 80, preste atención, que los apóstoles sabían y habían recibido por orden de Jesucristo que ellos tenían que transferir su autoridad apostólica a otros que vinieran después de ellos y enseñarles a estos a hacer lo mismo, para que no hubiese contiendas ni dudas en cuanto al episcopado, para que quedara claro dónde estaba el liderazgo de la Iglesia generación tras generación. Ahora, quiero que mire algo. Clemente I ya enseñaba la sucesión apostólica en el año 80, mientras el apóstol Juan todavía vivía, mientras
el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos todavía se estaban escribiendo. Y algo más que tenemos que resaltar es lo siguiente. Cuando Clemente I escribe esto, él ya era obispo de Roma. Es decir, él había servido ya por mucho tiempo, codo a codo con los apóstoles, hasta ser nombrado obispo de la ciudad de Roma. Sin ir más lejos, él había sido colaborador del apóstol Pablo. Lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículo 3, donde Pablo mismo vemos de puño y letra del apóstol que Clemente era en su momento, compañero de milicia del apóstol Pablo. O sea, este hombre no cayó del cielo, no cayó de la nada en un paracaídas después de la muerte de los apóstoles y empezó a enseñar todo tipo de doctrinas dañinas y heréticas que los apóstoles no habían enseñado después de que estos murieron. No, él enseñaba mientras los apóstoles estaban vivos. Él había sido ordenado por los apóstoles mismos. Él escribe esto mientras los apóstoles seguían en su misión. Juan seguía con vida. Había por lo menos un evangelio que se estaba componiendo, el evangelio de Lucas, y el evangelio de Juan vendría más adelante todavía. Y en esta condición, en el año 80, él enseña la sucesión apostólica. Pero no es el único, no es el único. Así que vamos a seguir, no se me duerma. Ignacio de Antioquía, en el año 110, escribe: porque vosotros todos debéis seguir al obispo, al modo como Jesucristo sigue al Padre, y debéis seguir a los presbíteros como seguiríais a los apóstoles. Que nadie haga ninguna cosa que sea importante con respecto a la iglesia sin el obispo. Considerad como válida sólo aquella Eucaristía que es celebrada por el obispo o por uno que él designe, que la gente se reúna allí donde haya un obispo, a modo como la Iglesia Católica está allí donde está Cristo. Y tampoco se permite bautizar sin el obispo o celebrar el ágape sin el obispo, pero cualquier cosa que el obispo apruebe, eso será grato a Dios, de modo que lo que se haga así será válido y seguro. Vamos un poco al contexto de las cartas de San Ignacio de Antioquía. Él escribe esto cuando está por morir. Él está en cadenas, arrestado, ya está camino a Roma, donde va a ser arrojado a las bestias y martirizado. Él había sido obispo de Antioquía de Siria por 40 años. Él había sido ordenado aproximadamente en el año 69. Él había sucedido a San Evadio y al apóstol Pedro en Antioquía. Como dije, al momento de escribir estas cartas, él está pronto a ser martirizado. Y él, en el camino a Roma, pone por escrito para las iglesias lo que él había predicado y enseñado y practicado durante 40 años de obispado. ¿Por qué esto es tan importante? Porque él también sirvió codo a codo con los apóstoles. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo del apóstol Juan y él ministró en la iglesia de Antioquía, nada más ni nada menos. La iglesia donde los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez, la iglesia donde ordenaron al apóstol Pablo, la iglesia que tenía gran comunión con el apóstol Pedro. Incluso Pedro fue obispo, o sea, el anciano principal, como Juan era el anciano principal de Asia, de la provincia de Asia, hacia el final de su vida. Pedro había sido el obispo principal de Antioquía por bastante tiempo. ¿Qué quiere decir todo esto? San Ignacio de Antioquía no inventó una religión nueva. Lo que él pone por escrito es lo que él había visto a los apóstoles hacer. Lo que él predicaba era lo que él había escuchado a los apóstoles predicar. Él tampoco inventó el nombre Iglesia Católica y sin embargo acá usted ve en esta carta que él se refiere a la Iglesia como la Iglesia Católica.
a principios del segundo siglo, año 107. Por lo tanto, San Ignacio no inventó el obispado, él no inventó la sucesión apostólica, él no inventó el nombre Iglesia Católica. Todo eso lo recibió de los apóstoles. Pero hay más, no te me duermas, ¿para qué hay más? San Ireneo escribe en el año 180 después de Cristo, en su tratado Adversus Hereses, contra las herejías, lo siguiente. Sin embargo, como sería muy tedioso en un volumen como este contar las sucesiones de todas las iglesias, ponemos a confusión a todos aquellos que, de cualquier manera, ya sea por un mal placer propio, por vanagloria o por ceguera y opinión perversa, reunirse en reuniones no autorizadas. Esto hacemos, digo, indicando que la tradición procedió de los apóstoles, de la muy grande, muy antigua y universalmente conocida Iglesia, fundada y organizada en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, como también señalando la fe predicada a los hombres que llega hasta nuestros días por medio de las sucesiones de los obispos. Porque es necesario que toda iglesia esté de acuerdo con esta iglesia, la de Roma, a causa de su autoridad preeminente, ya que la tradición apostólica ha sido conservada continuamente por aquellos. Y luego pasa a detallar la sucesión apostólica, la sucesión de obispos de la iglesia de Roma, desde Pedro hasta sus días. Entonces los bienaventurados apóstoles, habiendo fundado y edificado la iglesia, encomendaron a Lino el oficio del episcopado. De este Lino, Pablo hace mención en las epístolas a Timoteo. A él sucedió Anacleto, y después de él, en el tercer lugar de los apóstoles, a Clemente se le asignó el obispado. Este hombre, como había visto a los bienaventurados apóstoles y había estado familiarizado con ellos, podría decirse que todavía tenía la predicación de los apóstoles resonando en sus oídos y sus tradiciones ante sus ojos. A este Clemente sucedió Evaristo. Alejandro siguió a Evaristo. Luego, sexto de los apóstoles fue nombrado Sixto. Después de él, Teléforo, que fue gloriosamente martirizado. Luego, Higinio. Después de él, Pío. Luego, después de él, Aniceto. Habiendo sucedido Sóter a Aniceto, Eleuterio ahora, en el 12º lugar de los apóstoles, tiene la herencia del episcopado. En este orden, y por esta sucesión, nos ha llegado la tradición eclesiástica de los apóstoles y la predicación de la verdad. Y esta es la prueba más abundante de que hay una y la misma fe vivificante, que se ha conservado en la Iglesia desde los apóstoles hasta ahora y se ha transmitido en la verdad. Cipriano de Cartago, en el año 251 después de Cristo, escribió: si alguien hoy no se aferra a esta autoridad de Pedro, ¿puede imaginarse que aún conserva la fe? Si abandona la silla de Pedro sobre quien se construyó la iglesia, ¿puede todavía estar seguro de que está en la iglesia? Imagínese un debate entre Martín Lutero y Cipriano de Cartago. Martín Lutero diciendo: no acepto ninguna autoridad de ningún papa ni ningún concilio, y Cipriano de Cartago vociferando desde los albores del tercer siglo: si te cortás de la silla de Pedro, no estás en la iglesia. Punto 2. El sacrificio de la misa y la transubstanciación. San Ignacio de Antioquía escribió acerca de los cristianos gnósticos, énfasis en gnósticos. Estos eran herejes y trajeron mucho mal a la iglesia, hicieron mucho daño a la fe de muchos. Y él escribe y dice lo siguiente: se abstienen de la Eucaristía
y de la oración, porque no admiten que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la carne que sufrió por nuestros pecados y que el Padre, en su gracia, resucitó de entre los muertos. Quiero que mire una cosa. La iglesia primitiva, fiel a la doctrina de los apóstoles, siempre creyó en la transubstanciación. Eso no fue una adición tardía, eso no fue algo pagano insertado, eso viene de las palabras mismas de Jesús. En Juan capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no la tiene. Esto está literalmente escrito de puño y letra de los apóstoles, del apóstol Juan, citando palabra por palabra lo que dijo Jesús. Y acá el obispo de Antioquía, San Ignacio, dice literalmente: el pan de la Eucaristía es la carne y la sangre que sufrió por nuestros pecados. Para ellos el pan y el vino no eran meros símbolos, sino que eran verdaderamente cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si vos crees que el pan y el vino son solamente símbolos, vos no estás en la iglesia. No crees lo mismo que creía la iglesia primitiva, no lo crees. Vos podrás decir, no, pero habían cristianos, ¿ves? Habían algunos cristianos que no creían en la transubstanciación. Sí, los gnósticos. ¿Sabés por qué no creían en la transubstanciación? Porque no creían en la encarnación de Cristo. Como Cristo, según ellos, no se había encarnado en cuerpo y sangre literales, como Cristo no era humano de verdad, la Eucaristía no podía ser su carne y sangre porque Cristo, según ellos, no tenía carne y sangre. Si vos crees que el pan y el vino no son el cuerpo y la sangre de Jesucristo, te estás alineando con estos hombres que ni siquiera creían en la encarnación. En su Apología Primera, Justino Mártir describe en el año 148: nosotros, después de haber bautizado al que ha creído y se ha unido a nosotros, lo llevamos a los llamados hermanos, allí donde están reunidos para rezar fervorosamente las oraciones comunes por nosotros mismos, por el que ha sido iluminado y por todos los otros que hay en todas partes, para que seamos dignos de ser hallados perfectos, conocedores de la verdad, buenos administradores y cumplidores de los mandamientos con obras, de suerte que consigamos la salvación eterna. Acabadas las preces, nos saludamos con el ósculo. Seguidamente se presenta al que preside entre los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclado con agua. Cuando lo ha recibido, alaba y glorifica al Padre de todas las cosas por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente porque por él hemos sido hechos dignos de estas cosas. Habiendo terminado él las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente aclama diciendo amén. Amén significa en hebreo así sea. Después de que el que preside ha dado gracias y todo el pueblo ha aclamado, los que entre nosotros se llaman diáconos dan a cada uno de los presentes a participar del pan y del vino y del agua eucaristizados, que también llevan a los ausentes. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, del cual a ningún otro es lícito participar, sino al que cree que nuestra doctrina es verdadera, ya que ha sido purificado por el bautismo para el perdón de los pecados y para la regeneración, y que vive como Cristo enseñó. Estas cosas no las tomamos como pan ordinario ni como bebida ordinaria, sino que, así como el Verbo de Dios, que se encarnó, tomó carne y sangre para nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado mediante la palabra de oración que procede de él, es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. De acá se desprenden dos cosas. En primer lugar, la iglesia enseñaba la transubstanciación.
eso no era tema de debate. Segundo, que la misa que tenemos hoy en la Iglesia Católica es casi la misma que acabamos de leer. Si usted va a una iglesia católica hoy y participa de una misa, probablemente ve algo muy similar a lo que Justino Mártir describe en el año 148. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia ha mantenido no solo sus doctrinas, no solo sus prácticas, sino el orden del culto. Punto 3. El purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica describe el purgatorio como un estado de purificación final para aquellos que han muerto en la gracia de Dios, que han muerto en la amistad de Dios, pero que todavía no están perfectamente purificados. La Iglesia Católica dice que esto es parte de la tradición milenial de la Iglesia. La Iglesia Protestante dice que esto es puro verso. Vamos a desempatar, ¿qué le parece? Justino Mártir, en el diálogo con Trifón, en el año 155, dice lo siguiente: aquellos que vivan rectamente, aunque tengan pecados cometidos en ignorancia, serán castigados según el mérito de sus pecados, pero finalmente, mediante la disciplina, obtendrán la salvación. Orígenes, años 185 a 254 más o menos. Cuando dejamos este mundo, si somos hallados en pecado, el fuego nos purificará. Este fuego consume no la substancia de la persona, sino el pecado contenido en su alma. San Cipriano hace una alusión directa a la necesidad de esta purificación. El Señor nos ha enseñado que no basta con el simple arrepentimiento de los pecados, sino que es necesario satisfacerlos con actos de penitencia. Pablo dice que debemos ser purificados como por fuego, y cita 1 Corintios 3:15. Es una cosa ser limpio por el largo sufrimiento de los pecados y purificado por el fuego, y otra cosa es que los pecados sean inmediatamente perdonados. Cuando sufrimos en esta vida, se nos concede el perdón, pero si se deja para después de la muerte, será mediante fuego purificador que el alma será limpiada para que pueda entrar en gloria. El martirio de Perpetua y Felicidad, también conocido como el Diario de Perpetua, es uno de los documentos cristianos más antiguos que tenemos. Acá se ven visiones, reflexiones. Una de las reflexiones que se observan en este diario son visiones acerca de un tal Dinócrates, quien ha muerto y se encuentra en el purgatorio esperando la purificación final. Perpetua ve a su hermano en visión en el purgatorio, lo ve sufriendo en este estado de purificación final, y ella ruega por él para que sea librado de ese lugar, para que sea purificado pronto y que él pueda salir y encontrar su descanso en gloria finalmente. En este texto encontramos una de las referencias más tempranas de la purificación post-mortem y de la oración por aquellos que han muerto. Y he aquí que se me mostró un lugar oscuro, y Dinócrates salió de aquel lugar, caliente y sediento, con su vestidura sucia y una herida en el rostro de cuando murió siendo niño. Vi allí una piscina llena de agua, pero el borde estaba más alto de lo que podía alcanzar, y aunque se esforzaba por beber, no lo lograba. Me dolió mucho por su estado y me desperté, comprendiendo que mi hermano sufría. Entonces comencé a orar por él día y noche, con gemidos y lágrimas, para que le fuera concedido el alivio. Cuando fui trasladada nuevamente a la misma visión, vi a Dinócrates con un cuerpo limpio, bien vestido, y el borde del agua estaba a su alcance. Bebía con facilidad y se alejaba alegremente a jugar como lo hacen los niños. A vos te puede gustar o no, te puede parecer raro, podés estar de acuerdo o no, tu opinión no importa en realidad. Lo que importa acá es que para la iglesia primitiva el purgatorio era algo sabido,
que todos aceptaban y vos lo rechazás. ¿Cómo podés llamarte un cristiano según el modelo primitivo si no crees lo que creía la iglesia primitiva? Punto 4. La confesión al sacerdote y la penitencia. La Iglesia Católica enseña la confesión al sacerdote y la penitencia. La Iglesia Católica dice que esto es parte de la tradición milenaria de la Iglesia. La Iglesia Protestante dice que esto es puro verso. Vamos a la historia a desempatar. La Didache, escrita en el año 70 después de Cristo, dice lo siguiente: confiesa tus pecados en la Iglesia y no acudas a tu oración con mala conciencia. En el día del Señor, reuníos, partid el pan y dad gracias, después de confesar vuestras transgresiones, para que vuestro sacrificio sea puro. Ok, me vas a decir, acá no dice nada de confesarse delante de un sacerdote. No, no con esas palabras, pero sí te dice confesate en la iglesia antes de que comience el sacrificio. Si ellos creían en lo mismo que crees vos, yo me confieso delante de Dios, yo cierro la puerta de mi habitación, cierro los ojitos, Señor te pido perdón y ya está, ya me confesé. Si ellos creyeran eso, ¿por qué dice confesate en la iglesia? ¿Por qué no dice confesate en tu casa y después venía a la iglesia? Pero dicen confiésense en la iglesia, de modo que está implicando que hay algo o alguien en la iglesia que puede escuchar sus confesiones y darles el perdón. De otro modo diría, confiésense en su casa. Ignacio de Antioquía dijo en el año 110 en su carta a los Filadelfos, porque todos los que son de Dios y de Jesucristo están también con el obispo, y cuantos en el ejercicio de la penitencia regresen a la unidad de la iglesia, estos también pertenecerán a Dios para que vivan según Jesucristo. A todos los que se arrepienten, el Señor les concede el perdón, si en su arrepentimiento se vuelven a la unidad de Dios y a la comunión con el obispo. Acá está diciendo que el que cometió un pecado mortal queda separado de la comunión de la iglesia por causa de su pecado mortal y separado de la comunión con el obispo hasta que él cumpla con la penitencia que le ha impuesto el obispo o el presbítero. Cuando una persona comete un pecado mortal, en la confesión se le impone una penitencia. La persona que ha cometido un pecado mortal queda excluido de la comunión hasta que se arrepienta y por medio de la penitencia demuestre su arrepentimiento. Por lo tanto, la confesión de los pecados evidentemente no se hacía en casa, en lo secreto, es entre Dios y yo nada más. No, se hacía en la iglesia al obispo para que el obispo me diera el perdón de Dios o me impusiera la penitencia necesaria. ¿Y por qué hacían esto? Porque ellos eran los sucesores de los apóstoles. Ellos tenían autoridad apostólica para perdonar pecados porque Jesús le dio a los apóstoles la autoridad para perdonar pecados y como vimos al principio, Jesús también le dijo a los apóstoles que tenían que transferir su autoridad a los que vendrían después y enseñarles a estos a hacer lo mismo. De modo que, de la misma manera que Jesús le dio a los apóstoles la autoridad de perdonar pecados, el obispo y el presbítero tienen la autoridad apostólica que proviene de Jesús mismo para perdonar nuestros pecados. Si no me cree, léalo en la Biblia. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Hipólito escribió en el año 215, en su ritual de ordenación de nuevos obispos, y concédele a este tu siervo, a quien has elegido para el episcopado, y por el espíritu del sumo sacerdocio, tener la autoridad de perdonar pecados de acuerdo con tu mandato. En el año 250 después de Cristo, en su obra Del Apsis sobre los caídos, en el capítulo 28, San Cipriano de Cartago escribe: «Cuán mayor fe y temor solitario
tienen los que confiesan sus pecados a los sacerdotes de Dios, de manera directa y con dolor, haciendo una abierta declaración de conciencia. Porque aunque menos vergonzosa, la confesión es más peligrosa si se esconde el pecado en el corazón, en vez de confesarse abiertamente. Así como aquellos que, heridos, temen mostrar su llaga al médico, mueren por su propia falta de cuidado. Os ruego, hermanos amadísimos, que cada uno confiese su pecado mientras está en este mundo, mientras su confesión es admisible, mientras la satisfacción y la remisión hechas por los sacerdotes son agradables ante el Señor. Porque cuando hayamos partido de este mundo, ya no habrá lugar para la confesión, ni habrá posibilidad de satisfacer los pecados por penitencia. Aquí la vida se pierde o se gana. Aquí, mediante la misericordia de Dios, se puede proveer a nuestra salvación. Punto 5. La comunión de los santos. La doctrina católica de la comunión de los santos enseña que todos los miembros de la Iglesia, tanto los vivos como los difuntos, están unidos en Cristo y comparten una solidaridad espiritual. Esto significa que los fieles en la tierra pueden orar por los muertos y estos, a su vez, interceden por los vivos. La comunión implica que todos participan de los mismos bienes espirituales como la gracia y los sacramentos. Clemente de Alejandría escribió en el año 208, entonces él, el cristiano fiel, siempre es puro para la oración. También ora en la sociedad de los ángeles, ya que es de rango angélico y nunca está fuera de su sagrada custodia. Y aunque reza solo, tiene el coro de los santos que están con él. Punto 6. La veneración a la Virgen María. Metodio de Olimpo escribió en su oración a la Virgen María en el año 305, Salve a ti, siempre Virgen, Madre de Dios, nuestro gozo incesante, porque a ti vuelvo mi mirada una vez más. Salve, tesoro del amor divino, salve, fuente del amor del Hijo hacia los hombres. En un texto conocido como Subtum Presidium, bajo tu protección, encontramos una de las invocaciones marianas más tempranas que tenemos en existencia hoy, alrededor del año 250. Y reza así: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. ¿Cuál es tu relación con la Virgen María? Si sos un protestante moderno, probablemente tu relación con ella sea nula. Para vos la Virgen María sea como esa madre que nunca conociste. Sos como un huérfano al que dieron en adopción cuando nació y nunca conoció a su madre biológica, sabe que debe estar en algún lado, pero no sabe quién es, ni cómo es, ni qué le gusta, ni que no la conoce. Probablemente para vos la Virgen María sea exactamente eso, una madre que no conoces. Y ahora ves que la iglesia primitiva invocaba la intercesión de María. Tenían relación con la Madre de Dios. Si vos no la tenés, bueno, este es otro punto más en el que la iglesia primitiva y vos están completamente disociados. Punto 7. La oración, la intercesión por los muertos, por las almas del purgatorio, y la oración a los muertos, pidiendo su intercesión a los que ya están en gloria. Cipriano de Cartago dijo en el año 250 después de Cristo, oremos siempre los unos por los otros, en ambos lados de la muerte. Punto 8. La Inmaculada Concepción de María. En el año 235 después de Cristo, San Hipólito escribió sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ella era el arca formada de madera incorruptible, lo cual significa que su tabernáculo, María, el tabernáculo de Jesús, estaba libre de putrefacción.
Este paralelismo entre María y el arca es algo recurrente en padres como Ambrosio de Milán, Efrem el Sirio y algunos más. Por cuestiones de tiempo nos vamos a limitar a una cita más. Orígenes escribió en el año 244: esta Virgen, Madre del Unigénito de Dios, se llama María, digna de Dios, inmaculada entre los inmaculados, única entre los únicos. Y sobre la perpetua virginidad de la Virgen María, nuestro punto 9, Orígenes también nos dice lo siguiente. El libro Protoevangelio de Santiago registra que los hermanos de Jesús eran hijos de José, con una esposa anterior con quien se casó antes de María. Quienes sostienen esta opinión desean preservar el honor de María en su virginidad perpetua, considerando que ese cuerpo suyo, destinado a ministrar la palabra, no podría haber tenido relaciones con ningún hombre después de que el Espíritu Santo descendiera sobre ella y el poder del Altísimo la cubriera con su sombra. Y yo, por mi parte, considero que esto es razonable. Punto 10. La asunción en cuerpo y alma de Santa María a los cielos. Pseudo Moleto es un autor o compilador de escritos que erróneamente se le atribuyeron a San Moleto, un obispo del siglo V. Pseudo Moleto se dice haber vivido mucho antes que San Moleto, pero bueno, por su estilo literario y los temas que tocaban, por mucho tiempo muchos escritos de este hombre que no conocemos, por eso se lo llama Pseudo Moleto, se le atribuían a San Moleto, el obispo que vivió en el siglo V. Entre los escritos de Pseudo Moleto hay mucho sobre la Virgen María. En uno de sus escritos él dice lo siguiente: si pues fuera posible por el poder de tu gracia, y si nos parece justo a nosotros tus siervos, que así como tú has reinado en gloria sobre la muerte, también deberías resucitar el cuerpo de tu madre y llevártela contigo. Punto 11. El bautismo para la regeneración y el perdón de los pecados. La Iglesia Católica dice que el bautismo es el sacramento de la regeneración. Por medio del bautismo somos regenerados, nacemos de nuevo y nuestros pecados son lavados. La Iglesia Protestante dice que esto es puro verso. Vamos entonces a la historia a desempatar. La epístola de Bernabé, escrita en el año 70, dice: consideremos ahora si el Señor se ha dignado a ofrecernos un presagio sobre las aguas del bautismo y sobre la cruz. En cuanto al primero, las Escrituras nos muestran que Israel rechazaría el lavamiento que otorga la remisión de los pecados y, en su lugar, establecería una práctica sustituta según su propia voluntad. Recuerde quién era Bernabé. Él fue el primer compañero de viaje, el primer comisionero del apóstol Pablo. Y él dice literalmente: el bautismo es el lavamiento que nos otorga el perdón de los pecados. Más claro, échele agua. Tertuliano escribe en el año 200: ¿no será superfluo un tratado sobre nuestro sacramento del agua, por medio del cual los pecados de nuestra ceguera pasada son lavados y somos liberados para la vida eterna? Al eliminar la muerte mediante el lavado de los pecados, se quita también la culpa y en consecuencia la pena. El bautismo en sí mismo es un acto corporal, ya que somos sumergidos en el agua, pero sus efectos son espirituales, porque somos liberados de nuestros pecados. En el año 200, Tertuliano expresa lo mismo que había expresado Bernabé en el año 70. El bautismo es el sacramento que nos libra, nos limpia, nos lava de nuestros pecados. Pero vamos ahora 50 años para atrás en la historia. Volvemos a San Justino Mártir. Hablando de cómo ellos administran el bautismo, dice lo siguiente: luego los llevamos, a los que iban a ser bautizados, a un lugar donde hay agua,
y allí renacen, preste atención, allí renacen a través del mismo tipo de renacimiento por el cual nosotros mismos hemos renacido. En el nombre de Dios, el Señor y Padre de todos, de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo, reciben el lavamiento del agua. Porque Cristo dijo, si no nacéis de nuevo, no entraréis en el reino de los cielos. Esta práctica la hemos aprendido de los apóstoles. Es decir, los apóstoles habían enseñado que el nuevo nacimiento, la regeneración de la que Jesús habla en Juan capítulo 3, era el bautismo. Que el pecador renacía literalmente en el acto del bautismo, que el pecador era regenerado espiritualmente en el acto del bautismo, que el bautismo era el sacramento que nos libra de nuestros pecados, el lavamiento que nos otorga el perdón de los pecados, según Bernabé. Es decir, los apóstoles nunca enseñaron que para nacer de nuevo había que pasar a un altar o un escenario protestante, repetir una oración, levantar la mano, decir, Cristo es mi Salvador y ya está. No, la regeneración, el nuevo nacimiento, se otorgaba por medio del bautismo. Punto 12. El bautismo de los niños y de los bebés. Si es verdad lo que la iglesia primitiva creía, que el bautismo regeneraba, y que el bautismo lavaba nuestros pecados, que nos removía el pecado original, entonces es de esperarse que ellos practicaran el bautismo de bebés y de niños. Veamos lo que nos dice la historia. En su obra Tradición Apostólica, San Hipólito escribió en el año 215, bautiza primero a los niños. Si pueden hablar por sí mismos, permíteles hacerlo, sino que sus padres u otros parientes respondan en su lugar. Orígenes escribe en el año 244, la Iglesia recibió de los apóstoles la tradición de administrar el bautismo incluso a los niños, porque los apóstoles, a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos, sabían que en cada ser humano existe la mancha innata del pecado, que es lavada por el agua y el espíritu. Cipriano de Cartago escribió en el año 250, si a los mayores pecadores y a quienes anteriormente han pecado gravemente contra Dios, cuando después creen, se les concede la remisión de los pecados y nadie es privado del bautismo y de la gracia, cuánto más no se debe negar esta gracia a un niño. En conclusión, todas las citas que leímos son todas anteriores a Constantino. Todas las citas que leímos hablan todas de las doctrinas que los protestantes hoy consideran ser netamente católicas y paganas y adiciones tardías. Ahí lo ven. Ellos siempre lo creyeron, siempre lo practicaron. A través de todas las citas que hemos dado en este video, podemos ver varias cosas. En primer lugar, la iglesia estaba dirigida por obispos con autoridad real, autoridad incluso para perdonar pecados. 2. Para el final del primer siglo, el obispo de Roma ya ejercía la máxima autoridad sobre todos los cristianos. 3. Los cristianos rezaban por los muertos y creían en su purificación post-mortem, lo que más tarde llamaríamos purgatorio. 4. Los cristianos confesaban sus pecados a sacerdotes y hacían penitencia. 5. Los cristianos de la iglesia primitiva oraban a María y los santos pidiendo su intercesión. 6. Los cristianos de la iglesia primitiva afirmaban que María era inmaculada, perpetuamente virgen y asunta al cielo.
7. Creían que la Eucaristía no era un símbolo, sino el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Literal. 8. Enseñaban que el bautismo perdonaba pecados, incluido el pecado original, por lo que también bautizaban a sus bebés. 9. La iglesia primitiva, ya a fines del primer siglo, se llamaban a sí mismos la Iglesia Católica. Ahora, puede ser que alguno acá me diga, no, pero eso vino después, ¿eh? No, la iglesia se empezó a pervertir muy rápidamente. Cuando los apóstoles murieron, ahí ya se empezó a pervertir. Todo esto vino después, ¿eh? Habían cristianos verdaderos. Los cristianos verdaderos pensaban como yo, hacían las cosas como yo. Bueno, está bien. ¿Qué evidencia tenés? ¿De dónde sacás esa presuposición? ¿Qué prueba tenés? La historia no está con vos. La tradición de la iglesia no está con vos. La Biblia no está con vos. Los padres de la iglesia son unánimes en todo esto, ¿eh? Unánimes. Si no me crees, andá y léelos vos mismo. Lo que queda claro es que la Iglesia Católica no necesita inventarse tradiciones. Las vive íntegras e intactas desde el principio según las recibió de los apóstoles mismos. Gracias por habernos acompañado en este video, en este primer video de este canal. Vienen muchos más porque tenemos mucho que hablar. Si este video te ha ayudado a comprender mejor nuestra fe, las tradiciones que vos tanto contradecís y contra las que tanto peleás, pero si te ayudó a ver por lo menos la otra cara de la moneda y te intrigó por lo menos para seguir indagando por tu cuenta, apoya el canal, apoya nuestra labor, que hay mucha competencia. Danos un me gusta, compartí, deja tu mensaje, tus opiniones, todas son bienvenidas. Sé cordial, por favor. Este es un canal cristiano, no quiero tener palabrotas en los comentarios. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Chao.